Una vez más, continuamos con estos preciosos estudios. Un nuevo día que Dios es tan lindo y nos regala. Me alegra poder comunicarme con usted y podamos seguir estudiando esta palabra. Estamos estudiando el libro de los Romanos. Nos quedamos en el capítulo 15. Habíamos estudiado todo lo que es sobre la unidad. Habíamos estudiado sobre lo que es un mismo sentir. Y ahora vamos a seguir estudiando de cómo Dios alcanzó al pueblo gentil. Algo muy impactante. Vamos a seguir leyendo el versículo 10 del libro de los Romanos, capítulo 15. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pablo está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 43. Vamos a ver qué dice. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Se les llama a los gentiles que alaben al Dios de Israel. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y las profecías, con el reino del Mesías, el reino futuro, el establecimiento del reino con el Mesías sobre Jerusalén. Siempre se incluye a las naciones gentiles. Amén, qué bonito. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 15 de Romanos. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Aquí Pablo está citando un salmo y es el Salmo 117, muy interesante. Vamos a leer el versículo 1. Alabad a Jehová, naciones, todos los pueblos, todos alabadle. Y dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ya en el Antiguo Testamento hablaba sobre la alabanza de los gentiles al Dios de Israel. Nosotros nos uniríamos. La gente dice todos los pueblos. Habla de lenguas, naciones diferentes. Todas las naciones se van a unir para formar así una sola iglesia y con gozo, con regocijo, adoremos al Dios eterno, al Dios de Israel. Esta alabanza comienza en el día que Jesucristo llega a nuestras vidas. Amén, qué bonito. Versículo 12 del capítulo 15 de los Romanos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Vamos a leer qué nos dice en Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pablo está citando una vez más el Antiguo Testamento y aquí vemos que parece ser una profecía del reino mesiánico, cuando regirá el Mesías con vara de hierro en el tiempo del reino milenial.
Cristo reinará sobre todas las naciones. Veamos que en el Antiguo Testamento se presenta a los gentiles como receptores de la aceptación de Dios por medio de la fe. Oiga, pero nunca como herederos juntamente con el pueblo de Israel. Y esto tenemos que poner bien en claro. El pueblo gentil somos parte del propósito del Señor. Pero venimos a ser receptores de la aceptación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Algo muy interesante. Vamos a leer el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué preciosa palabra del Señor. En este versículo encontramos el Dios de toda esperanza. Pablo continúa elevando esta oración a Dios. Es una oración por sus hermanos en Roma, para que la obra de Dios en la aplicación y comprensión, dice, y la esperanza produzca crecimiento. Es un clamor personal del apóstol. Y vamos a ver un poquito cómo Pablo presenta a Dios ante la iglesia en Roma. Mire, en el versículo 13, Pablo habla del Dios de paciencia, de aquel quien tuvo paciencia, no solamente en ese entonces de la iglesia que se encontraba en Roma, sino que también ha tenido paciencia de toda la humanidad y sobre todo ha tenido paciencia de nosotros y al mismo tiempo nos ha consolado. Recordemos que ya estudiamos esto. Y también podemos encontrar en el mismo capítulo 15, en el versículo 5, que Pablo está hablando del Dios de esperanza. El Dios nos da esperanza. El Dios de esperanza. Y en el versículo 23 de este mismo capítulo, Pablo habla del Dios de paz. 3 descripciones preciosas hechas y nos enseña acerca del carácter de Dios. Nos enseña cómo es su carácter. Un Dios que nos da esperanza. Un Dios que nos tiene paciencia. Y un Dios que nos da paz. Muy bello. Porque dice la palabra del Señor, continuamos en este versículo 13, que Él dice gozo y paz. Son frutos del Espíritu Santo que tienen que haber en el creyente. Y me encanta esta cita bíblica que nos habla sobre el fruto del gozo y la paz. En el Salmo 62, versículo 5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Qué bonita cita bíblica. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro gozo. Él es nuestra paz. Pablo está expresándose en una manera tan bella, hermosa al hacer esta oración por la iglesia que se encontraba en Roma y dice que él quiere que solamente ese mismo Dios, que él lo conoce personalmente, ese Dios de esperanza, ese Dios de paz, les ayude, les dé y ellos puedan entender y aprender de ese mismo Dios. Es un gozo que no se puede explicar con palabras, que solamente viene de Dios y es sellado en nosotros a través del Espíritu Santo. Podemos hablar, podemos expresar lo que podemos sentir cuando nosotros hablamos de un Dios bello, hermoso. Podemos explicarlos, pero no se encuentra
palabras como para definir la grandeza de Dios. Y quizás usted me diga, "Ay, pero yo no puedo entender, yo no puedo sentir", porque eso solamente podemos sentir a través del Espíritu Santo. Es un gozo que usted no puede encontrar en ningún otro sitio. No puede encontrar haciendo otras cosas aquí en lo terrenal, en medio de este mundo. Porque usted puede buscar ese gozo en muchas diferentes áreas, pero nunca la va a encontrar. Porque solamente ese gozo lo da Dios. Ese gozo es el gozo de la salvación que Dios nos brinda y que nos permite vivir en paz en medio de cualquier situación, porque no nos hace ajenos a las circunstancias negativas de esta vida. Ese gozo que Dios imparte en nosotros, nos permite sobrellevar, nos permite enfrentarnos, nos permite soportar cualquier situación adversa que venga a nuestras vidas. La paz. La paz es la reconciliación con Dios. Es la ausencia del pecado. La paz solamente viene de allá, de las alturas de Dios. Y solamente nos da a través de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una vida regenerada, justificada por Cristo. Y es hermoso poder alcanzar esta paz, que aún a pesar de circunstancias duras, tristes, de dolor, podamos sentir paz, porque sabemos que Dios, que Cristo está con nosotros. Y así Cristo puede estar con usted, mi amigo. Puedes sentir la paz de Dios, mi amiga. Él puede dar y llenar con esa paz hermosa. Si usted está buscando esa paz en otros sitios, venga Dios, venga Jesucristo. Él va a traerla esa paz que necesita. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pablo en este versículo nos permite ver su corazón. Dice, pero estoy seguro de vosotros. Pablo está convencido de que la exhortación que dio a los hermanos en Roma, que en los capítulos anteriores él estuvo exhortando, estuvo animando, estuvo corrigiendo, traería cambios de conducta, traería cambios de vivencia y las personas podrían aprender, y de esa manera Pablo ve que ya pueden estar capacitados para poder ayudarse, conducirse, corregirse mutuamente. Óigalo bien, sin lastimarse, sin ofenderse, siempre con amor y respeto, y siempre conducidos por la palabra del Señor. Qué lindo poder entender y poder saber cuando estamos enseñando, que usted escuche el consejo de la palabra y responda positivamente a las enseñanzas de la palabra del Señor. Me alegraría saber de usted, saber que cada palabra, cada enseñanza a través de estos estudios, usted haya podido aprender y que usted puede mirar el propósito que Dios tiene para su vida y usted responda positivamente hacia las enseñanzas del Señor.
Pablo dice, estoy seguro de vosotros. En otras palabras, Pablo dice, estoy convencido, tengo confianza de que ustedes están preparados porque están llenos de bondad. En otras palabras, ve que la iglesia que estaba en Roma había crecido en amor, había crecido en bondad y que ellos ya podían estar dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona, un creyente, una iglesia está siendo dirigido por el Espíritu Santo, va a llenarse de bondad y se manifestarán los frutos del Espíritu. Porque la bondad describe generosidad, rectitud de corazón. Y tiene también, dice que esta iglesia tenía conocimiento. Qué precioso crecimiento de esta iglesia en Roma. Vemos que Pablo está seguro de que esta iglesia también tiene conocimiento. Porque dice, aquí vemos en este versículo 14, que los creyentes en ese tiempo estaban llenos de conocimiento. Ahora recordemos que este conocimiento tiene que ver con sabiduría práctica. No podemos confundir conocimiento bíblico con sabiduría. Hay mucha gente que sabe de memoria la palabra de Dios y conoce doctrinas y eventos proféticos, pero no tiene sabiduría en su proceder. Pablo no está hablando de este tipo de conocimiento. Y yo sí quiero y necesito aclarar esto. Llenos de conocimiento, esto es que saben aplicar la palabra de Dios en sí mismo y entendiendo las diferencias y dificultades de los demás. El que está en Cristo podrá conocer que todos los tesoros escondidos de Dios, podrá entender, podrá encontrar esos tesoros. El que está en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios aplicándonos primero a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi falta? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Con qué la palabra de Dios me está confrontando? ¿Qué es lo que tengo que mejorar, cambiar, quitar? Eso es conocimiento de la palabra de Dios que está aplicada primeramente a mi vida. Es la sabiduría práctica. Primero tengo que aprender a aplicarme a mi vida, ser honesta, reconocer mi condición como una lectora de la palabra. El que está en Cristo puede encontrar y conocer todos los tesoros escondidos que Dios tiene para el que busca. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 1 y versículos 4 y 5. Dice el Señor, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Está hablando del conocimiento de Cristo Jesús, que solamente Él es el que nos da el conocimiento. También vamos a ver en el mismo 1 de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al 9. Sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo que Pablo está enseñando. Ese conocimiento, esos tesoros escondidos de Dios que solamente son revelados para los que lo buscan, para aquel que busca, para aquel que quiere conocer a Dios. Si un creyente carece de oración, de tiempo de la lectura bíblica, no está en ese crecimiento, no hay una buena forma de vivir en oración y en tiempo de lectura, no está comportándose como un cristiano. Porque tanto el conocimiento que Dios nos da es a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Entonces, por eso es que Pablo dice llenos de conocimiento, porque este conocimiento nos da la capacidad de amonestarnos los unos a los otros, de exhortarnos, de corregirnos, de aconsejarnos, pero por medio de la palabra. De tal manera dice que podáis. Es tener la capacidad de ser competentes. Es la capacidad de poder tener el conocimiento bíblico, de tener la sabiduría que tiene la capacidad de amonestarnos los unos a los otros. Y estas virtudes tienen que ser el carácter del cristiano, del creyente. Amonestar es advertir. Es una manifestación de amor genuino. Pablo amonestaba con lágrimas día y noche a los creyentes de Éfeso, porque él era responsable de proteger a las ovejas de los lobos. Y esto encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20. Esto es algo que Pablo lo hacía constantemente cuando él amonestaba a una iglesia, a un creyente. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se preocupaba por la espiritualidad de las iglesias, especialmente en este tiempo de la iglesia de Éfeso. Pablo amonestaba a los corintios, a la iglesia en Corinto, porque amaba como a sus hijos. Los creyentes desobedientes eran como aquellos que no obedecían a la amonestación en ese tiempo de Pablo. Eran los creyentes desordenados. Y Pablo les amonestaba, les hablaba. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa es la manera como Pablo amonestaba. La amonestación es un elemento esencial para enseñar. Aprendamos esto. No podemos mezclar las verdades de la palabra de Dios con el positivismo, que ahora actualmente está en completa moda. Jamás ser positivo es tener fundamento de Dios. Jamás. Si usted es una persona que cree mucho en el positivismo, no está fundándose en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser corregidos, advertidos, amonestados, como también tenemos esa bendita palabra de Dios que muchas veces nos felicita, nos dice que nos alegremos, que nos gocemos, pero siempre tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Entonces Pablo aquí en este versículo 14 está hablando de que asegura de que la iglesia que se encuentra en Roma están listos. Han recibido la corrección, la exhortación, y han aprendido y han crecido, han madurado y pueden ahora ayudarse los unos a los otros. Muy hermoso esta lectura de la palabra, esta enseñanza, y vamos a leer el versículo 15 del libro de los Romanos. Mas os he escrito, hermanos, que en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Aquí dice, mas he escrito, hermanos. Pablo, al escribir esto, tiene una intención práctica. No hay arrogancia en él. Pablo escribió en una manera, digámoslo, atrevida, pero con una fidelidad, con un razonamiento, con interés genuino para el crecimiento de la iglesia en Roma. Pablo no endulzó estas palabras. Pablo no endulzó nunca la verdad, no adulteró tampoco la palabra de Dios. Fue fiel al mensaje que Dios le dio para las iglesias. Y siempre reconocía que era por la gracia de Dios. Dice, para hacerlos recordar. ¿Recordar qué? La fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios. Ya que nosotros los seres humanos siempre tendemos a olvidar lo que prometemos. Y por esta razón Pablo está diciendo, yo quiero que no se olvide. Yo quiero que ustedes siempre recuerden. Les anima a que recuerden. Les anima a que ellos miren a Dios como el gran yo soy, como el que les ha ayudado, el que les ha fortalecido. No se olviden de las promesas de Dios. Y eso es importante. Pablo dice, yo sé, y quiero recordarles, quiero que nunca se olviden de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amados, nos quedamos en este versículo 15. Vamos a continuar hacia adelante, vamos a orar. Amén. Gracias, Dios mío. Gracias por esta tu palabra. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das.
Por favor, te ruego, te suplico que tú bendigas a todos los oyentes, aquellas personas que se han unido, aquellas personas que ahora están aprendiendo de tu palabra. Revélate esos tesoros escondidos que hay en la palabra para cada uno de aquellos que buscan fortalecerlos. Ayúdalos, bendígalos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.